Microinfarto cerebral, pequeño accidente cerebrovascular que se recuperó, otro que dejó muchísimas secuelas. ¿Por qué se produce? Se lo pregunté al neurocirujano Diosmil Morales Pérez. Usualmente los accidentes cerebrovasculares más frecuentemente se producen en vasos relacionados con la arteria carótida interna. O sea, la arteria carótida interna no emite ramas a nivel cervical, emite ramas intracraneales. Sus dos ramas terminales son la cerebral anterior y la cerebral media. Pero vamos a hablar claro. Las dos arterias carótidas internas llevan prácticamente el 75% del flujo sanguíneo al cerebro. Y sus ramas terminales, que son las arterias cerebrales anteriores y cerebrales medias, usualmente la cerebral media se considera casi una continuidad de la cerebral de la carótida interna, tiene el mismo diámetro. Irriga áreas muy críticas, áreas, por ejemplo, si hablamos de la cerebral media izquierda, digamos, irriga parte del lóbulo frontal que tiene que ver con conducta, personalidad, memoria, atención, actividad motora. Irriga también un área importantísima del frontal que tiene que ver con la expresión oral. También irriga áreas del lóbulo parietal que tiene que ver con la asociación de múltiples funciones, áreas del lóbulo temporal que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, irriga parte de la cápsula interna, donde pasan muchos haces, tanto con información que va sensitiva hacia el cerebro o información que le llamamos eferente o motora que baja del cerebro. Entonces, digamos, un infarto que ocluya un vaso como la arteria cerebral media, digamos izquierda, se va a traducir en secuelas importantes. El paciente puede tener dificultad para comprender el lenguaje, a eso le llamamos afasia de comprensión, para expresar el lenguaje, que le hablamos, o sea, afasia de expresión, que son elementos, sin contar trastornos en la atención, trastornos en la deglución, trastornos motores, y por eso es que se complejiza mucho este tipo de infarto cerebral cuando es un vaso como la arteria cerebral media, uno de los que con más frecuencia en la práctica médica se presenta como vaso o su rama como vaso que se ocluye en los infartos cerebrales que motivan un ACV isquémico, y es uno de los elementos, digamos, que impacta mucho en el pronóstico del paciente porque se afecta mucho sus actividades básicas, la vida diaria, y se torna totalmente dependiente. Demanda más esfuerzo, no solamente a nivel familiar, sino también a nivel del centro que se ocupe en atención primaria, más el centro de atención secundaria, donde es recibido el paciente y donde primero se le salva la vida, con neurointensivismo en terapia intensiva, en la sala luego, y luego se llega al centro de rehabilitación, donde no puede haber un divorcio entre el nivel secundario, el hospital que atiende al paciente y que lo recibe en el momento de la ACV y la emergencia, y el centro de atención primaria, en este caso el nivel primario, que seríamos nosotros, el centro de rehabilitación.